según el presidente, dice que en los momentos en los que él se ausenta temporalmente del cargo puede realizar actividades proselitistas. Incluso en la contestación que le dan a la Corte Constitucional dicen que la fuerza mayor deviene de la necesidad de realizar la campaña electoral de forma separada y con una marcada diferencia con los actos del ejercicio del cargo de presidente de la República. Verá, mi querido Jairo, si la Corte decide que rige el artículo 93 del Código de la Democracia, ese artículo dice que los dignatarios deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral, y no dice por intervalos, intermitentemente, como las luces de la Navidad, que se prenden, se apagan. Ya soy presidente, ya no soy presidente, ya vuelvo a asumir, le designo a quien le dé la gana, como que él fuera un monarca. Él decide quién tiene que sustituirle la presidencia a los 2 o 3 días que quieren cargarle. Que esto es un relajo, pero ¿quién tiene que poner coto en esto? Obviamente con un análisis razonado para ver si tienen o no razón la Corte Constitucional, porque por último, diga lo que diga, será esa la razón que se va a imponer. Tiene que pronunciarse. ¿Qué están calculando? Negociando por debajo de la mesa, conversando, viendo cómo doran la píldora. Decídanse, pues. Decídanse. Lo primero que debían haber hecho es suspender los efectos del decreto 500. Pero mire cómo quedó la Corte. Jairo. Le piden que suspenda los efectos del decreto, como medida cautelar del decreto 500. Y hasta que la Corte decide, y la Corte dice que no puede suspender y que va a ir a analizar el fondo del tema, y el presidente derogó el decreto 500. O sea, hasta una vergüenza para la Corte. Ya les derogó. Entonces, este es el Ecuador. Y sobre eso es la gran discusión nacional. O sea, si la licencia, si no la licencia sobre esto. El que el Ecuador se vaya para el carajo, eso no es la discusión nacional. ¿Qué se va a hacer con los sectores estratégicos? ¿Qué se va a hacer con la banca? ¿Qué se va a hacer con la economía? ¿Qué se va a hacer con los temas de seguridad? Seguimos desde estado de excepción, porque ya el Ecuador no vive en un régimen ordinario. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer con la salud, con la educación? Estamos que si pide licencia, que no pide licencia, así que ya le designa una persona, que Verónica Abad le cierran la puerta a la vicepresidencia para que no entre. O sea, es un país de relajos. Y sobre esto nos tienen hablando. Esos son los temas de interés nacional. Cuando los temas de interés nacional son otros. O sea, mi querido Jairo, me quedo esperando el dictamen de la Corte Constitucional, que creo, asumo, pienso, que lo van a sacar en estos días. Y ahí volvemos a hablar del tema. Porque vamos a ver por dónde va la Corte Constitucional con el tema. Y tengo mi pálpito. Y cuando eso salga, será un tema central del análisis. Posiblemente del próximo día martes va a ser el análisis. En las justificaciones del gobierno que envía este escrito, dice: cuando arrancó la campaña electoral del 5 de enero del 2025, justo ese día coincidió con ser fin de semana. El presidente se encontraba en su residencia en el Palacio de Carondelet, como es habitual, y aproximadamente al mediodía un grupo de ciudadanos simpatizantes del presidente se reunieron en las inmediaciones de Carondelet y la Plaza Grande, realizando gritos en defensa de la democracia. En respuesta, Noboa, por cortesía, salió al balcón del palacio y saludó a la ciudadanía y dedicó unas pocas palabras enfocadas en la defensa de la democracia, mas nunca incitó al voto. Y finalmente, bueno, también pone incluir la Corte Constitucional que rechaza la demanda porque ya lo han derogado al decreto 500. Mira, el presidente dice más o menos que él ni pensaba salir al balcón de Carondelet, pero que por ahí de manera espontánea fue gente. Ya, eso es mentira, porque todo esto es armado con una cantidad de elementos para que la gente vaya. Pero hay un tema. Verá, escúchenme bien despacito lo que voy a decir. ¿Cuál es la tesis de Noboa? La tesis de Noboa es que este periodo electoral para él no es reelección, basándose en la sentencia de la Corte Constitucional, que dice que si se viene una elección posterior a la muerte cruzada no es reelección. Entonces, esto lo dice. Entonces, ¿cuál es la tesis de Noboa? Para él esto no es una reelección. ¿Y por qué no es una reelección? De una vez lo digo. Porque cada periodo es de 4 años. Verán, razonen, aprendan a razonar.
Noboa está en el poder desde noviembre del 2023, porque ahí es donde él toma la posta del periodo que le dejó Guillermo Lazo. Entonces, si esto es una reelección, entonces él ya no podría ser candidato en el 2029. No puede ser candidato en el 2029. Entonces, no se cumple con los periodos que establece la Constitución, que son de 4 años. Por eso es que la Corte Constitucional en el 2010 dijo que no es una reelección cuando hay estos tipos de periodos o situaciones que no cumplen con los parámetros de 4 años. Entonces, por eso es el tema, hay que razonar las cosas, no hay que razonar con el hígado, ni con lo que yo quisiera que sea. Los actores políticos, y obviamente los actores políticos son los que más opinan, y también los trolls, y los crackers, y todos los que insultan en los medios. A ellos se les ocurre cualquier cosa que les sale del estómago, pero las cosas hay que razonarlas. Entonces, esto, la Corte va a tener que decirnos qué mismo rige. No creo que sean tan así del colmo, que dejen pasar toda la elección y al final no se pronuncie con algún pretexto baladí. Porque sería el colmo, es como cerrar la puerta y apagar la luz. Me falta decirle las 2 cositas. La tesis de Noboa es que esto no es reelección. Y cuando él sale al balcón de Carondelet el 5 de enero, la gente vivaba afuera y gritaban reelección, reelección, reelección. O sea, el Ecuador. O sea, y no había alguien que les diga no griten reelección, sino elección. Entonces gritaban reelección. Y hoy de mañana, hoy creo que fue que le entrevistó a Verónica Abad, Fernando Rincón. O sea, porque alguno de ustedes puede haber escuchado esa entrevista de Fernando Rincón. Sucede que dijo que en la sentencia del 2010 de la Corte Constitucional no se habla de la reelección. No es cierto. Fernando Rincón, haz que te pasen bien los papeles. En 2 partes importantes de esa sentencia se habla de que no es reelección. Y lo dices en pleno canal de CNN en español, que en esa sentencia no se habla de reelección. ¿Esto por qué lo digo? No por controvertir con él, porque él está en otra latitud, sino porque alguno de ustedes puede haber oído eso y tomaron criterio y dijeron, ahí está, Fernando Rincón dice la verdad. No, Fernando Rincón no leyó la sentencia y algún asistente de él no le pasó bien los papeles, entonces dijo algo que no era correcto, y una vez se lo digo.